veces uno piensa que ser gerente general es fácil. Es la única posición que no tiene par, es una posición solitaria muchas veces, como se suele decir. Dentro de la organización a la que he llegado, Freddy, ¿por qué no tienes una cuenta de LinkedIn, no? Eres el gerente general, estoy tranquilo, no tengo por qué, la organización avanza correctamente, no creo que agregue valor. Realmente no sabía lo que me perdía, ¿no? ¿Qué es lo que más te inspira? Existe un fundador, don José Malki, al cual no tuve la suerte ni el privilegio de poderlo conocer, pero escucho muchas historias de él. Escucho mucho lo que les ha dejado, la inspiración. Entonces me inspira mucho llegar a una organización con tal legado, ¿no? Bienvenidos a un episodio más de Líderes en Foco. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado. Tenemos a Freddy Fernando Rosas Ruiz. ¿Cómo estás, Freddy? Hola, Juanjo, buenos días. Dije tu nombre completo. Así es, así es. También conocido como el gran Freddy Rosas. Muchas gracias por esa intro, Juanjo. Muy agradecido, es un placer estar acá contigo. Finalmente visitarte en este podcast que es tan interesante, así que empecemos, ¿no? Gracias, Freddy. El placer es de nosotros y toda la gente que está viendo este podcast que se llama Líderes en Foco. Y como te comentaba en la preentrevista, estos podcasts tienen el enfoque de preguntarle o conversar con los gerentes aquellas cosas que no hablan en los directorios, en las reuniones, mostrar el lado más humano. Así que, ¿estás listo para develar tu lado más humano? Sí, claro, interesante, ¿no? Siempre es un aspecto que no se conoce mucho en nuestra industria o en el medio, ¿no? Porque suele ser más enfocado en lo académico y profesional, así que encantado. Bien, vamos a hacer la pregunta rompehielo. Tú trabajas en una empresa que hace equipamiento eléctrico, Así es. ¿ok? Si tú fueses un cable, vamos a hacer una pregunta súper loca, ¿ya? Un cable que distribuye y vende Promelsa, ¿qué tipo de cable serías? Un cable de alta potencia y energía. Ahí está. A mí me encanta hacer estas preguntas iniciales porque saco así, saco del cuadro la mayoría de los gerentes. Vas sacado excelente nota. Gracias. Muy bien, Freddy. Cuéntame, Freddy, vamos a conocer un poco más de tus inicios. Cuéntame tu carrera, tú qué estudiaste y qué querías ser luego de acabar la carrera. A ver, yo soy economista de profesión, ¿no? Estudié en la Universidad de Lima. Fue una carrera que a mí me abrió mucho las posibilidades del gerenciamiento, ¿no? Yo siempre, mientras estudiaba en la universidad, siempre tenía claro que quería dirigir, ¿no? Tenía esa idea, en mis casas siempre hablaba eso con mis padres, y creo que la profesión de economía, con el enfoque que le da en ese momento, por lo menos la universidad, era justamente de dirigir, era muy de gerenciar compañías y empresas, ¿no? Entendiendo la economía como un macro, ¿no? Así que es por ahí donde me interesé y inclusive al final cuando me gradué había una especialización ahí como economía de la empresa, ¿no? Entonces siempre estuve orientado hacia eso, ¿no? Siempre tenía claro que me gustaba como que dirigir una compañía. Además tenía mucho el ejemplo de mi padre, que era un empresario, tenía una industria metalmecánica, ¿no? Entonces crecí en ese mundo, ¿no? Y era lo que quería hacer. Tu padre tenía una empresa de metal mecánica. Sí. ¿La empresa sigue funcionando en ese momento? No. Él cerró su compañía, como muchas de las compañías peruanas, en la época posterior al Fujishock, por ahí en los 90, un poco más adelante. Y sí, pues no, ya Y ahí en cerró esa la época, compañía. cuando tú estabas estudiando en la universidad, ¿la empresa de tu padre seguía operando? Sí, claro. Y cuando tú estudiaste en la universidad, tú decías, o de repente tu papá te decía, quiero que trabajes dentro de mi empresa. Sí, claro, o sea, cuando yo hice las prácticas en la compañía de mi padre, terminé de estudiar y mi primer trabajo fue trabajar con él, Claro, ¿no? Ahora, trabajar a veces con la familia no es sencillo ni es fácil, es ¿no? Y cierto eso. entonces, y mi padre era del estilo que aprenda todo, entonces era una metalmecánica y yo estaba en el almacén embolsando pernos, ¿no? Y yo quería estar en la oficina, pues, ¿no? Viendo la contabilidad, la finanza, las cobranzas, qué sé yo, aprender de lo que más Claro. o menos he estudiado. Y no, pues estaba al final, con los operarios, ¿no? Pero fue potente, ¿no? Porque mi padre me hacía entender mucho
ahora yo ya de grande y maduro entiendo cómo valorar el trabajo de todo tipo de personas, ¿no? Claro. Y creo que él me enseñó eso bastante. ¿Podríamos Mm, decir que tu padre fue tu primer mentor? sí, claro, sin duda. Mm. Uno de los, aparte de la enseñanza de valorar el trabajo en todas sus áreas, ¿qué otro recuerdo te trae tu padre? Él, cuando yo lo veo como empresario, pues era muy dedicado en todo tipo del personal, ¿no? Yo ahora cuando he crecido y he aprendido más en tema de gestión de personas y he evolucionado en este aspecto, recuerdo las cosas que él hacía y las entiendo ahora con mayor razón, ¿no? Él congregaba mucho a todas las personas, celebraba mucho que todos estén juntos, juntaba mucho a la gente de la oficina Mm. con los obreros en sí, ¿no? Hacíamos muchos eventos, parrilladas, y yo tenía que estar ahí con él. Y él preparaba, por ejemplo, la parrillada, Eso es muy bonito. ¿no? Y te estoy hablando de 200 obreros, 250 obreros, ¿no? Y él preparaba y él me decía, ¿Tu papá hacía la parrilla para él 200 hacía la parrilla, personas? así es. O sea, él con mi Wow, mamá y llegaba o sea, ayudaba a mucha gente, ¿no? claro, Pero él estaba en la parrilla y yo servía los platos y iba a entregar a los obreros, ¿no? Ahora los obreros también ayudaban, todos, claro. ¿no? Sin duda, pero miraba eso, ¿no? Él ponía las manos a hacer las cosas y nos hacía participar, ¿no? Qué bonito recuerdo. Sí, claro. Eso sin duda forma en aptitudes de liderazgo y eso es lo que es un líder. Un líder no es aquel Mm, que está todo el tiempo adelante, sino es el que ayuda a inspirar, ayuda, valga la redundancia, a ayudar a otros profesionales a que lleguen a donde tengan que llegar. ¿Tú te imaginaste, vamos a hacer un salto así gigantesco en el tiempo? claro. ¿Tú te imaginaste cuando acabaste la universidad? Cuéntame más o menos qué edad tenías cuando acabaste la universidad. Me demoré un poco en la universidad porque tengo un aspecto que no se conoce mucho. Yo corro tablas desde muy pequeño, Mm, ¿no? Entonces, cuando finalmente entro a la universidad me he dado bastantes licencias en términos de viajes, he suspendido ciclos porque me iba a correr ¿En olas, ¿no? Sí, serio? bastante, bastante. Con los conflictos clásicos en casa, ¿no? ¿Dejabas de ir Pero a clases para irte a correr tabla? sí, por supuesto, ¡Qué ¿no? O sea, locura! ha sido. Yo he tenido como dos etapas en la universidad, ¿no? Ya. Digamos que hasta el sexto ciclo, donde era más surfer que estudiante, ¿no? Y a partir del sexto ciclo, cuando en uno de estos viajes, porque yo suspendía un ciclo entero y me iba de viaje a ¿Es Chile, en serio? estaba en el norte, ¿no? Y venía después de meses a mi casa a ¿Y Lima. tu viejo qué te decía? Uy, imagínate, mi viejo estaba loco, ¿no? O sea, ya creía que había perdido al hijo, ¿no? Que ya. Vaya a poner pernos, te decía ya. Claro, ¿no? Entonces, hace una situación ahí dura para mi padre, ¿no? Mi mamá apoyaba mucho, ella lo veía como un deporte, le Ah, pero agradezco mucho. tú corrías tabla a nivel profesional. No, no profesional, pero era un fanático, pues, ¿no? O Ya, sea, yo en algún momento decidía, quiero que esto sea mi vida, o sea, yo quiero acabar la universidad para irme a vivir al norte, ¿no? ya. Tenía muchos amigos en la universidad que andábamos así, ¿no? Es más, muchos de ellos hicieron eso, ¿no? O sea, se fueron al norte, viven, hoy ya tienen hoteles en el norte y viven muy bien y muchos de mis grandes amigos hacen eso y se dedican a eso, Qué ¿no? bacán. Sí, sí, sí. Entonces, 2 etapas, ¿no? Pasando el sexto ciclo, pues yo regreso a estos viajes y decido, pucha, sí quiero estudiar porque ya no veo a mis amigos todos avanzan y yo regreso a clase y los otros ya están por acabar, Regresas a ¿no? la universidad y decides acabarla. Claro, y me vuelvo semichancón, ¿no? Me empiezo a sentar adelante, estudioso, y le empiezo a agarrar mucho más gusto a mi carrera, ¿no? Y así es pues como transcurre mi etapa universitaria, ¿no? Que Sí, mira, yo te lancé una pregunta que iba a ir a otra cosa, pero me terminaste contando sí, sí, esta sí. anécdota del surf y qué genial. Ya vamos a hablar un poquito más Que acerca me del encanta que deporte. haya sucedido, ¿ah? Porque yo creo que me enseñó bastante. Claro, lo que pasa es que nada en la vida pasa por casualidad, todo tiene un propósito Claro, real, ¿no? sí. Bueno, estábamos comentando que tú, por poco y no acabas la universidad, por irte a correr tabla. Sí, En esa época, cuando tú regresas a la universidad y ya dices, voy a decidir acabar la carrera, sí, ¿no? Dices, en el momento, decido acabar la carrera, pero porque voy a ser gerente general de una empresa. sí. Siempre tenía claro Ese eso, foco así. sí. Siempre tuve claro que quiero ser el gerente, ¿no? O sea, tanto porque lo veía en casa y le decía a mi papá ya que al no ser gerente sea yo, ¿no? Siempre Ah, tú le el decías eso a tu papá. atrevimiento de la juventud, ¿no?
y la inexperiencia que te hace decir todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero era como algo que yo tenía claro, siempre quería hacer eso, ¿no? ¿Y Este, recuerdas qué empresas tenías en foco? Decías, acá quiero. no ¿O tenía qué rubros? no tenía un foco, no me llevé mucho hacia eso. Pero sin embargo, como venía, mi padre es ingeniero y estaba en una industria metalmecánica, el core del negocio era la ingeniería y yo no era ingeniero, ¿no? Era un economista, ¿no? O sea, debía administrar recursos, pero no en sí la ingeniería. Pero yo trabajando con mi padre y que era una situación pues donde él quería enseñarme, todavía sabiendo la historia previa universitaria, ¿no? Entonces él me quería aprender un poco más el negocio desde adentro, es que yo decido empezar a buscar trabajo, ¿no? Entonces yo ya decido, no voy a trabajar en la familia, ¿no? Empiezo a buscar trabajo. Eh, ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro y yo soy el mayor. Ya, digamos como que tu papá tenía el foco más preciso en ti. Sí, al inicio era el mayor, ¿no? Fredicito va a heredar la empresa, te decía. Claro, él nunca le escuché decir eso como que yo iba a liderar la empresa. Era yo el que lo decía, yo lo manifestaba. Ya. No era él que me imponía o me decía algo así, ¿no? ¿Pero tú crees que en conversaciones él esperaba eso? Yo creo que sí, ¿no? Pero nunca me lo ha manifestado así ni lo recuerdo, Ok, ¿no? ok. Creo que él nos dejaba que elijamos nuestras carreras o qué quisiéramos ser, no nos influía en ese sentido. Nos influía mucho sí en la disciplina, ¿no? Sí. Yo vengo de una familia donde yo era el mayor y como te cuento corría tabla, pero yo hice mucho deporte desde muy chico, o sea, mi padre nos metió a la natación teniendo 6 8 años, y todos hemos avanzado en ese camino. Yo a los 12 14 me salgo y empiezo a correr tabla. Y todos mis hermanos más chicos sí seguían en esa disciplina. Te hablo de competencias, ¿no? Claro. Entrenar mañana y tarde, después del Mm. colegio. Era una Bueno, eso te disciplina marca mucho una forma de ser muy determinada, ¿no? Donde uno mucho, pone, claro, mucho, tanto que yo el día de hoy, yo le doy mucho más valor a un CV cuando entrevisto a alguien y que es un deportista, sobre todo si es calificado, ujú, porque de por sí entiendo el nivel de disciplina que trae claro. esa persona, porque la he vivido, ¿no? Entonces la disciplina de tener horarios, de tener objetivos, de cumplir, ¿no? Metas, o sea, un deportista tiene muchas cualidades que aportar en un tema de perfil y performance gerencial, sin duda. Yo le doy mucho valor a las personas que traen algún deporte así a ese nivel, ¿no? Alto ahí. El 70% de las personas que ven nuestros episodios no están suscritas y por eso se pierden más historias inspiradoras como esta. Si estás disfrutando esta conversación, suscríbete a Líderes en Foco y síguenos en nuestras redes oficiales. Activa las notificaciones para seguir aprendiendo de estos líderes y mejorar como SEO, líder y emprendedor. Gracias por ser parte de esta comunidad. Seguimos con el episodio. De hecho, Freddy, te diría que el 95, 99, por no decir el 100% de gerentes que hemos entrevistado y que conversábamos y que damos consultoría, todos hacen deporte. Sí, Pero no deporte que sales a caminar media hora, es claro. o corres o haces natación, Es la disciplina, ¿no? ciclismo, fútbol, triatlón, todos están muy metidos. Sí, sí. Y es una característica, ¿no? Hay que tener foco en eso, ¿no? Claro. Es por algo que pasa eso. Entonces, yo te contaba, pues, y mis hermanos todos siguieron en esa rutina y todos han sido miembros de la selección peruana, ¿no? El segundo de la selección peruana de natación con récord Mm, sudamericanos, bolivarianos, qué sé yo. Mi hermana, la tercera, ha sido de la Selección Nacional de Nado Sincronizado y después entrenadora de la selección peruana. Y mi hermano, el último, de waterpolo, ¿no? Entonces, todos muy disciplinados y entrenados, pero te cuento eso porque eso nace de los padres, ¿no? Que claro. te imponen ese nivel de disciplina, ¿no? Y a veces uno cuando es chico no lo entiende, ¿no? Así es. No lo entiendes y no sé si habrá sido su finalidad, ¿no? Pero nos sirvió de grandes, ¿no? O sea, todos tener ese nivel de disciplina te marca, sin Claro. duda, te diferencia. Mira, qué bacán. Si es que este podcast llega por casualidad a los oídos y a los ojos de algún joven de 15 o 20 años, Sí,
si tu papá o, o alguien está que te presiona para que hagas algo a nivel em, de hábitos, de disciplina, esto es la verdad, ¿no? Si Así alguien es, quiere llegar a un cargo importante, tiene que tener disciplina. O sea, uno no puede hacer cosas sin disciplina, así es, sin generar el hábito. Y la mente, una mente muy, muy visionaria, es disciplinada, exactamente. disciplinada de todas maneras. Me encanta esta reflexión que estamos llevando hacia el lado de deporte. Quiero comentarte ahora o preguntarte lo que hablábamos hace un momento, Ujú. el lado cuando uno llega a posiciones importantes dentro de una empresa, a veces uno siente que puede ser perfil bajo. Dice, no, yo Mm. soy gerente perfil bajo. No, yo trabajo solamente desde mi oficina, desde mi directorio, puerta cerrada, por ahí me reúno, reuniones y hablo ahí nomás. Tú has entrado hace poco en una red profesional que es bastante, que digamos, ¿no? Le da bastante networking digital, ¿no? Entre los profesionales, que es LinkedIn. Claro. Conversábamos antes de entrar a cámaras. Tú tienes 2 años, ¿no? En LinkedIn. Sí, 2 años, voy a cumplir 2 años, dos sí. añitos. Sí. ¿Cómo era antes de entrar a LinkedIn? Tú trabajabas en una empresa importante, pero luego de ahí dijiste, bueno, quiero cambiar un poco mi vida, ¿no? Te quedaste ahí un tiempo repensando, replanteando y entras a esta red. Cuéntame un poco ese viaje. ¿Cómo es que decides entrar a LinkedIn? Sí, qué interesante esta pregunta, porque me has hecho recordar, conversaciones con mi ex jefe, ¿no? Mi ex jefe alguna vez me preguntaba, no, hace unos 3 años atrás, tampoco hace mucho, Freddy, ¿por qué no tienes una cuenta de LinkedIn, no? Eres el gerente general, es importante, ¿no? Y, y respondía como tú lo has dicho, ¿no? Yo estaba offline, estoy tranquilo, no tengo por qué, la organización avanza correctamente, no creo que agregue valor, teniendo un nivel de exposición que no quisiera. Y esa era mi postura, ¿no? Realmente no sabía lo que me perdía, ¿no? De verdad que uno habla sobre lo que no conoce, ¿no? Y en este viaje, pues, que yo decido salir de esta organización y me voy a otra compañía, y en esta transición creo mi cuenta de LinkedIn, ¿no? Y empiezo a descubrir todo un mundo, ¿no? Porque empiezo a invitar a todos mis contactos que tenía en el mundo físico, los empiezo a agregar y mi primer por resulta ser el de agradecimiento de la anterior compañía en la que yo había trabajado por 15 años, ¿no? Donde había aprendido tanto, donde efectivamente había pasado de ser, yo trabajé 15 años ahí, 5 años fui gerente de administración y finanzas, es mi core, recuerda que soy economista, siempre he venido del mundo de las finanzas, y los últimos 10 años fui gerente general. Entonces hay un switch, un cambio potente en términos de habilidades y competencias por desarrollar, ¿no? Bueno, y es que antes, digo antes, ¿no? Mucho era como que el camino llegaba como gerente financiero y de ahí pasaba a la gerencia general. Hoy en día se buscan un poco más de habilidades del conocimiento numérico y financiero, y estas son habilidades comunicativas, habilidades de liderazgo, las cuales tú has tenido que aprender, digamos, no creo que haya sido a la fuerza, pero sí has tenido que aprender en el camino. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje Claro, que te llevó a entrar a LinkedIn? claro, como te contaba, ¿no? Efectivamente, pasar de ese mundo financiero hacia la gerencia general, hay un cambio grande, ¿no? Yo vivía en un mundo de gerencia de administración y finanzas, te estoy hablando pues hace, no sé, 15 años atrás, ¿no? Donde mi visión era on-off, blanco y negro, azul o rojo, no había colores intermedios, no había zonas grises, ¿no? Porque efectivamente la finanza es números, ¿no? Y es ciencia exacta. Claro. Cuando tú te vas hacia lo comercial o un poco gestión de personas, ya no es ciencia exacta, ¿no? Entonces tienes que empezar a dominar otras habilidades, otras herramientas, tienes que desarrollar otras competencias. Y en esa transición yo pasé por un proceso de coaching por 11 meses.
11 meses duró mi coaching. Tuve como coach a un gran coach, Alberto Aito, miembro y director de muchas compañías, ha sido gerente Ujú. general en muchas compañías, ¿no? Y Alberto, pues, me enseñó muchas cosas, o sea, ahí yo empecé a aprender que no todo es coachable, ¿no? Entonces, Ujú. me hicieron una serie de test y análisis para ver si tenía o no reales competencias que pueden estar dormidas y que solo Claro. necesitas habilitarlas para ponerlas en práctica. Pero si no las tienes, es difícil mover eso, ¿no? Porque estamos hablando ya de aspectos de inteligencia emocional y la inteligencia emocional, pues como sabemos, es la formación de experiencias que uno ha tenido desde niño hasta el día de hoy. Claro. Entonces, ese cúmulo de experiencias te hace tener una personalidad. Entonces, hay cosas que se pueden modificar y otras que no. Finalmente, en esas revisiones y test se veía que sí, pues no, yo en el rol que había tenido gerente de administración de finanzas no necesariamente había desarrollado aspectos de habilidades blandas, mucho más sociales, pero se veía por mi perfil que yo sí tenía un mundo social atrás que no lo llevaba a la oficina, ¿no? Entonces yo tenía claro que no iba a la oficina a tener amigos, sino a hacer mi trabajo. Pero ese era el Freddy de esa época, ¿no? Entonces, Claro. pero el proceso de coaching fue muy interesante, ¿no? Yo tenía un plan de acción y tareas donde, por ejemplo, me encargaban que todos los lunes tome desayuno con mi equipo de gerentes, ¿no? Y quizás en uno a uno, ni siquiera todos en grupo, y me aprenda los nombres de sus hijos, Claro. ¿no? Entonces, imagínate la tarea del coach para yo empezar a entender lo importante que es entender a mi equipo y cuántos hijos tiene y cómo se llaman sus hijos y en qué edad escolar están. Y después, efectivamente, yo de irlos conociendo, entablaba comunicaciones con ellos fluidos y empezaba a conocerlos de otra forma y ellos a mí también, ¿no? Claro. Entonces, es muy potente esos procesos de coaching, pero eso como duró 11 meses, ¿no? Te estoy hablando de un ejemplo, una de los planes de acción que fue bien potente, pero eso en mí generó una transformación bien grande, ¿no? Bien grande para poder entender otras dimensiones en el aspecto de gerenciamiento, porque ya no Y, era financiero. y en ese momento te acordabas de tu papá haciéndole la parrilla a todos sus Todo, colaboradores. todo, o sea, todo ha sido muy rico porque yo empezaba a entender muchas cosas, ¿no? Se me abrían dimensiones que yo nunca había explorado y que efectivamente tenían sentido sobre base de experiencias pasadas, ¿no? Claro. Y así se dan muchas cosas en el camino. Yo empiezo a encontrarle un sabor especial al tema de la gestión de personas, ¿no? Me empieza a gustar mucho eso, producto del coaching, ¿no? Justo yo en este proceso de transición antes de ser gerente general, 2 años previos, cuando yo era gerente de administración y finanzas, contrato una asistente de administración y finanzas, una contadora, ojo, joven contadora. Para hacer el cuento corto, ella empieza a demostrar muchas habilidades de percepción, de detección de personalidades, pero por habilidades naturales, ¿no? Entonces, me causaba mucha curiosidad cómo ella podía, predecir comportamientos en forma natural como habilidad. Ahí es que empezamos a explorar algunas formas y sucede lo de mi cambio a la gerencia general, la invito a asumir alguna posición de jefaturas y sigue demostrando esta alta capacidad natural. Entonces la entrenamos un poco en habilidades de comportamiento humano. Y ahí es como descubro, por ejemplo, el DISC, ¿no? Es una herramienta muy utilizada, pero yo estoy hablando hace 15 años atrás, ¿no? El DISC, el comportamiento, ¿no? Y inclusive estudio yo eso y me empiezo a certificar en ese tipo de lecturas. De ahí seguimos avanzando en esos aspectos a través de esta persona que se vuelve muy hábil y explora y avanza hacia niveles de herramientas digitales que te ayudan a predecir comportamientos a través de la inteligencia emocional, de los test de inteligencia emocional, que ya se abren unas dimensiones. Ya estamos entrando en terrenos que no habíamos visto antes. Así es, o sea, son terrenos que yo no había visto antes, pero todo se empieza a sumar en mi caja, ¿no? Yo empiezo a tener interés en las personas y empiezo a encontrar ciencia en el tema de las competencias y habilidades blandas, ciencia, ¿no? Y en ese ámbito es cuando encuentras LinkedIn. Dices, Claro, acá
quiero entrar. Me comentabas antes de grabar que tenías que sería un taco de tarjetas. Y dices, acá Sí, voy a comenzar a mandar invitaciones, hago mi primer post, dando mi cierre y agradecimiento a la empresa anterior. Y LinkedIn comienzas a crear mucho contenido, comienzas a ser más visible. Y aquí entra algo muy importante, que es cuán importante es para un gerente ser visible dentro de redes sociales. No solamente quedarte en el offline, sino pasar al online, tener una marca personal potente dentro de esta red, ser visible, lo cual te ayuda no solamente a ti como gerente, sino termina ayudando en la reputación de la empresa. Y tú eres un gerente visible. mm, Vamos a parar acá. Yo sé que admiras tanto como yo al líder que estamos entrevistando. ¿Y sabes por qué? Porque tiene una marca personal muy sólida. Y estoy segura que tú también quieres construir una marca personal fuerte, pero sobre todo rentable. Y nosotros te vamos a enseñar cómo con nuestra metodología MPA, Marca Personal Audiovisual. ¿Estás listo? Empecemos. Te dejo el link en el primer comentario. Ahora sí, continuamos con el podcast. Me comentabas hace un momento que cuando vas a ferias, a veces te ha tocado pasar cosas que dices, como esto no me pasaba a mí, que te detienen y te dicen, Frey, por favor, un autógrafo. sí. No, mentira, no te dicen autógrafo, una fotito, o te dan la mano. Sí, es increíble, ¿no? O sea, esto que estoy viviendo es los últimos 2 años. Yo era offline hace 2 años, ahora Claro. estoy online completamente en la organización a la que ingreso ya con mi cuenta de LinkedIn. Se da un pequeño clic en mi mundo de LinkedIn, donde yo tenía pues muchos contactos de mi red anterior, que los agrego, ¿no? Pero el hecho de pasar a la compañía en la que estoy ahora genera pues cierta, es un movimiento disruptivo en nuestro nicho de mercado, ¿no? Entonces, eso genera cierto nivel de atención y empieza mucha gente que no necesariamente yo conocía en forma directa a invitarme a ser parte de su red. Entonces yo, sí, conozco por lo menos la compañía Claro. o conozco que tenemos 3, 5, 10, 20 contactos en común y empiezo a aceptar muchas invitaciones y empiezo a ver cómo es esta dinámica. Esto coincide con que a la organización que entro, pues, conozco a Yubitsa, ¿no? Yubitsa Claro. Ferkovic, que es, una influencer en LinkedIn, ¿no? Pues, no sé, 20,000 contactos, no sé, o sea, ya Yubitsa es nivel rockstar, ¿no? Y le empiezo yo a hacer mis preguntas de LinkedIn, ¿no? Claro. Y Yubi ya entra, pues, con un nivel de ciencia de la hora de hacer un podcast Sí. y hay que sacar una publicación, un post, hay que sacar unas fotos aquí, con quién estás hablando, con quién estás Tenga toda reunido, la técnica ella. toda la técnica, ¿no? Entonces yo empiezo a tener algunas reuniones estratégicas con algunas personas que también son influenciadores dentro del rubro y saco una foto, me tomo, ¿no? Comento algo y no deja de ser disruptivo dentro de mi industria, lo cual me genera mucho más olas de invitaciones de más personas. Y te estoy hablando a nivel regional, ¿ah? No solo Perú, porque además Claro. yo trabajo en una organización con muchas conexiones entre los países de la región. Y se empieza a suceder esto, tanto el público de Yubitsa me empieza a agregar a mí también. Y Yubitsa, pues, tiene una gran red. Claro. Y mi público muy de heavy industry le empieza, como la ven a Yubitsa conmigo también, la empiezan a invitar. Entonces, nuestras redes se potencian, ¿no? Y finalmente, con ella también aprendo cómo es lo que significa ser un embajador de la marca, ¿no? Entonces, un embajador de la marca, ¿qué significa para potenciarte en redes? La imagen realmente de la compañía a la que uno representa, ¿no? La solidez, la reputación, todo eso transcurre a través de nosotros como imagen de la marca. ¿Y tú consideras que más allá de que un CEO o los directores sean embajadores de marca, es posible formar a embajadores de marca que no tengan cargos gerenciales, Sin que duda. tengan jefaturas, que sean colaboradores, que sean supervisores? Nosotros, actualmente en Promelsa, a raíz de esta situación que te he dicho que ha sido como un clic, Yubitsa que ya estaba por su lado, pero yo todavía la he potenciado para que suceda más eso y yo aprendiendo de ella, este, ahora dentro de la organización empiezan a haber, como tú bien dices, muchas personas que no necesariamente tienen un rango jerárquico alto, Claro. pero que tienen alguna posición clave y Claro. desean exponer algo de lo que ellos bien hacen en su área de expertise relacionado a Promelsa, ¿no? Entonces estoy viendo yo pues un
un jefe de control de calidad exponiendo la entrega de determinado equipo o producto con los niveles de calidad, los estándares de producción, las certificaciones con que contamos, ¿no? Alguien de recursos humanos posteando algún evento bonito que hemos hecho en Promelsa, ¿Y estos colaboradores postean algo de forma natural. natural? ¿Hay un manual? ¿Tienes que poner este copy? No lo No sé. hemos desarrollado ningún manual y eso es lo bonito de lo Qué que está bonito eso. sucediendo, ¿no? Entonces, y a mí me encanta, y Ubitsa como la tenemos al lado, fomentamos esto dentro de la organización. Recientemente hemos tenido un evento y donde inclusive hemos premiado y entregado diplomas a los embajadores de marca por la cantidad de posts que están haciendo. Entonces, lo que estamos haciendo es decirle a toda la organización, nos encantan que hagan posts, ¿no? Nos encanta que sean orgullosos del trabajo que hacen, nos encanta la contribución que hacen para Claro. Promelsa y los felicitamos por eso. Porque siempre hay alguien que puede tener miedo, creen que estoy postulando a trabajos o que me vean en otro lado Claro. y no es para nada eso. Nosotros queremos que se sientan orgullosos de lo que hacen y que lo muestren. Oye, qué bacán eso que dice, porque hay muchas empresas, en nuestro caso tenemos estos cursos de capacitación para que las empresas entren a LinkedIn y todo, y a veces hay empresas o gerentes, ¿ah? Que dicen, no, que él no sea visible porque se lo van a jantear, o peor aún, ¿no? Que nos dicen, no, pero no, nosotros solamente tenemos ciertas personas que son las autorizadas para publicar en LinkedIn, porque qué miedo si alguien publica algo que no es lo que realmente pasa. Yo creo que esto se da cuando la empresa tiene ya una cultura bien sólida, una cultura bien cimentada, cuando el gerente comprende o los directores comprenden de que estar en LinkedIn no es solamente un tema de ser figuretti, sino es un tema de ayudar a promover la cultura interna de la empresa, lo cual termina siendo súper potente para la empleabilidad de la misma empresa. Claro, o sea, yo lo veo en dos dimensiones, ¿no? Primero que nuestro equipo, toda la cantidad de colaboradores dentro de la organización se sientan orgullosos de lo que hacen y cómo contribuyen y cómo Claro. nosotros los felicitamos por lo que hacen. Y la segunda dimensión para mí es que nos veamos atractivos para el talento dentro del país, ¿no? Que somos una empresa totalmente abierta, transparente y los invitamos a trabajar con nosotros. Ahora creo que las nuevas generaciones son muy online, ¿no? Ujú. Entonces, qué mejor que trabajar en una compañía que te da ese tipo de apertura, ¿no? ¿Tú ahora te consideras un gerente online que maneja herramientas digitales? Sí, el cambio ha sido bastante brusco en muy corto tiempo, pero me considero que sí. No posteo con la frecuencia que quisiera, sigo manteniendo un poco este, mi perfil cauto, pero sí comento, reposteo mucho, ¿no? Las cosas que creo que agregan valor a la comunidad, ¿no? Claro. Y volviendo a aspectos personales de Freddy, me comentabas hace un momento del deporte. Cargos de jefatura, gerencias generales, como en tu caso, te implican mucho estrés a veces, ¿no? Mucha sobrecarga de trabajo. ¿Tú cómo controlas o cómo llevas un balance entre el trabajo y tu vida personal? A ver. En la experiencia que estoy viviendo, los últimos 2 años, bueno, estoy un año y medio en mi nueva compañía, donde estoy a cargo de toda la organización, y uno de los principales desafíos es la transformación de la organización. Esto está demandando en mí una cantidad excesiva de tiempo, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque yo solía, antes de esta situación, estar en una organización donde ya habíamos resuelto los grandes dilemas estratégicos, los planes en ejecución y mi nivel de aporte a la organización era supervisar, ¿no? Pero tenía bastante tranquilidad y comodidad supervisando lo bien que le iba a la organización, ¿no? Y gestionando los recursos, las personas, cada vez tratando de elevar más sus competencias. Pero a eso finalmente se reducía mi participación. Eh, yo hacía mucho deporte, como te dije, siempre me ha Ajá. gustado correr olas, entonces yo corría tabla casi todos los días, los fines de semana infaltable. Pero desde que estoy en Promels a cargo de tremendo desafío, he dejado de correr tabla, Te ¿no? falta la tabla entonces. Así, ¿no? Entonces,
Pero los fines de semana sí desconecto, me voy siempre al sur y estoy con mi familia, mi esposa, suelo ir con mis padres a veces, camino por la playa, hago otras actividades, ¿no? Tengo un huerto, un jardín grande, estoy en la playa, siempre me desconecto. Y un cable a tierra bien potente es mi esposa, ¿no? O sea, estar 24/7 con ella al fin de semana. Ella me habla siempre de muchas cosas y no deja trata de que yo deje de pensar en el trabajo, ¿no? Entonces siempre tenemos retos, planes, cosas que tenemos que Claro. hacer a nivel familiar. Y ella captura ese tiempo durante los fines de semana y yo lo siento como una gran liberación. Ella para mí es una gran ayuda, ¿no? ¿Tu esposo trabaja en alguna empresa No, actualmente? no trabaja, ella maneja algunos bienes inmuebles de su familia, los Claro. administra, pero no es que tenga un trabajo así de horarios, ¿no? ¿Cuán importante es el rol? Yo trabajo con mi esposa, ¿no? Acá dentro de la Mm, agencia. ¿Cuán importante es el rol dentro de un hogar, de tu familia? ¿Cuán importante para ti es este cable a tierra que tú me has mencionado de tu esposa? Imagino que será tu consejera. ¿Cómo manejas este balance personal? Ya entramos a aspectos más profundos, ¿no? claro. Este balance personal esposa chamba, como quien dice, ¿no? Me imagino, pues, a veces tu horario no es el horario típico de 8 horas, ¿no? Mm, Trabajas un par de horas más al día, ¿no? claro. Y siempre una pareja te exige un poco más de tiempo. ¿Algunos consejos o tips como gerente de Este, empresa? a ver, yo tengo bastantes amigos, ¿no? Que tienen esta situación y yo creo que he tenido bastante suerte, ¿no? Mi esposa es alguien que comprende mucho mi rol y mi labor. No es alguien que me ahogue en problemas, quejas, ni nada. Es totalmente comprensiva de mi rol y funciones. Y te lo digo, ¿por qué? Porque yo he tenido amigos con los que tenemos muchos viajes al exterior para reuniones, ferias, eventos, ¿no? Y finalmente estos eventos, estos viajes en Estados Unidos para ferias, casi siempre te demandan pues el tiempo desde el desayuno, la feria, el almuerzo y Ujú. la cena, y terminas después de la cena en el bar del hotel a las 2 de la mañana y al día siguiente de nuevo desayuno a las 7 de la mañana y así son 3 4 días full. Y algunos amigos pues viajaban o ejecutivos con sus esposas y las esposas a las 7 de la noche le están reclamando, yo, ¿con quién voy a cenar? ¿Qué voy a hacer? Imaginarás que en mi caso, y ya pues decidían ellos no ir y era una pelea en casa, o sea, yo he visto esas Wow. cosas, ¿no? En mi caso es tan curioso porque Julia, que así se llama mi esposa, me acompaña y ella hace una vida aparte y sabe que quizás yo llegue a las 3 de la mañana a la habitación y me tenga que levantar muy temprano. Y ella hace una vida hace turismo por la ciudad, no me necesita para nada, ¿no? Entonces, ella viaja feliz, disfruta su viaje, es más, me ayuda, a salir rápido a mis reuniones, y se convierte como un asistente, ¿no? Ad honorem. Y en la vida en Lima es igual, ¿no? Entonces ella comprende muy bien mi rol, siempre me apoya. Nunca he sentido ninguna queja en términos de tiempo, al contrario, soy yo el que tiene que estar bloqueando espacios por su cumpleaños, Claro. el aniversario, porque si por ella fuera y yo tengo trabajo y me ha pasado, no pasa todo sin ninguna queja y lo comprende bien. ¿Cuántos Entonces, años de casado llevas ya? acabamos de cumplir 20 años de casado. 20 años de casados. Así es. ¿También corre tabla? También yo le enseñé a correr tabla. ¿En serio? Sí, y ahora ella está, yo estos 2 años o este año y medio que no corro, ella está surfeando, ha empezado hace como 3 meses, Y dos tú la meses. miras así por tu teléfono, yo también quiero Sí, correr. me manda fotos, las olas están así, ¿no? El reporte del mar, el doble Sí, 9. yo estoy en la oficina Una en cosa una así. reunión y ella está. Sí. Qué bacán. Oye, ¿qué tipo de música te gusta? Mira, me gusta el reggae, el heavy metal de los 80, ¿no? La clásica de los 90, Claro. ¿no? Y la música electrónica, bien variado, ¿no? ¿Trabajas con música? No, no trabajo con música, necesito silencio para poder leer y concentrarme, no puedo con música. Mira tú, yo no puedo trabajar sin música. El Sí, silencio para mí es ruido. sí, No puedo, tengo que sí, poner, yo escucho mucho jazz, tengo que poner jazz. O sí, ahora le he pegado a la electrónica, ¿no? La ya, electrónica, pero sin letra, ¿no? claro, Para poder fluir. claro.
para poder fluir. Sí, Freddy, sí, me sí. encanta la conversación contigo. De hecho, tienes un liderazgo bastante inspirador, ¿no? Gracias. Alto ahí. El 70% de las personas que ven nuestros episodios no están suscritas y por eso se pierden más historias inspiradoras como esta. Si estás disfrutando esta conversación, suscríbete a Líderes en Foco y síguenos en nuestras redes oficiales. Activa las notificaciones para seguir aprendiendo de estos líderes y mejorar como SEO, líder y emprendedor. Gracias por ser parte de esta comunidad. Seguimos con el episodio. Ya por ir terminando, cuéntame qué es lo que actualmente más te inspira. Actualmente a mí me inspira dentro de la organización a la que he llegado y donde estoy aprendiendo mucho, porque es una organización con más de 55 años de historia en el Perú, y tiene un legado, ¿no? Existe un fundador, don José Malqui, al cual no tuve la suerte ni el privilegio de poderlo conocer, pero escucho muchas historias de él. Claro. Inclusive la historia de Promelsa está en YouTube. Ujú. Existe un libro rojo, grande, que se ha dedicado a toda la historia de Promelsa. Entonces, me inspira mucho llegar a una organización con tal legado, ¿no? Escucho mucho a la familia lo que les ha dejado, la inspiración. Escucho a colaboradores que llevan muchos años en la organización cómo hablan de él, ¿no? Entonces, me inspira conocer a personas que han dejado ese tipo de legado en el país y que han ayudado a la empresa nacional al desarrollo, ¿no? Porque competimos hoy día con compañías de capitales, no necesariamente Claro. nacionales, y sin embargo, compañías peruanas que estén a esa altura, pues me enorgullece, ¿no? Y Claro. que pueda liderar, y eso es lo que realmente me inspira, ¿no? Me encanta esa inspiración y sobre todo ese reto que tienes, Mm. ¿no? Perdón, una empresa peruana, de capital peruano, que la quieres llevar mucho más grande, mucho más arriba de lo que actualmente está. Y felicitaciones por eso. Vamos a hacer una sección express. Esto se da para hacer los TikToks, los Reels, los clips rápidos, ¿ya? Ok, Así que ok. esto creo que no te lo había dicho en la pre-entrevista, pero te lo voy Mm, a decir ahora, No es ¿ya? difícil, o No es sea. difícil. Ya. Esta es unas preguntas súper difíciles. No, mentira, es algo, es una sección un poco más relajada, ¿no? Como para terminar la entrevista así en modo chill. A Así ver, ya, como, modo como chill, dicen en la tabla, modo chill. así, así, ¿no? No, ahí te me ha encantado porque todo es así, ¿no? Al Claro, pecho. Y tiene claro. una forma súper genial. Oye, ¿nunca has levantado fotos de tablas en tu LinkedIn o sí? No, no creo que no creo que sea la red propia para Pero eso, yo creo que sí ¿no? funciona. ¿Ah? No lo Una foto con la sé. tabla es una reflexión sobre cómo el deporte te ayuda a liderar o te da paz mental para liderar. O sea, sin duda, pues hay muchas similitudes entre el hecho de correr tabla con tu vida, ¿no? Claro, Desafiar olas, la toma de decisiones en corto tiempo, asumir riesgos o ya lo no. tienes ya. Todo eso se da en la tabla, ¿no? La Claro. tabla te enriquece mucho, o sea, los tablistas tienen mucho que poder aportar también porque yo veo la tabla como cuando he estado chico, ¿no? Es como una tribu, ¿no? Tú entras al mar y, ¿verdad? Hay 30 personas peleándose las olas y están todos rankeados, el que mejor corre, al que mejor, y todos nos seteamos cuál es tu lugar. No está escrito, no hay reglas Claro. escritas, ahí no hay policía, no hay nada. Es una tribu y es una jungla donde cada uno se debe respetar de acuerdo a su nivel. Y tienes que tomar muchas decisiones muy rápidos según el nivel de riesgo que quieras tomar, ¿no? Muy cerca a las rocas, más lejos de las rocas, playa de arena, olas Mm. muy grandes, o sea, es gente que toma decisiones, es gente atrevida, es gente que asume riesgos, Mira, ¿qué tal ¿no? aprendizaje me acabas de Sí. dejar de correr tabla? Ahí viene un post, ¿eh? Este es un post viral. ¿Ah? Te la firmo, te la firmo. Sí. Bien, vamos con las preguntas. ¿Innovar rápido o mejorar lo que ya existe? Innovar rápido. Muy bien. ¿Un mes sin reuniones o un mes sin celular? Mis en reuniones. Sí, el celular, déjamelo acá, No, por el favor. celular sí. A ver, esta creo que esta pregunta cae por obvia, A ¿no? ver. ¿Un mes en la playa o un mes en la montaña? Un mes en la playa. Es obvia Siempre, esa pregunta, siempre. ¿no? ¿Liderar en remoto o liderar en la oficina? Liderar en la oficina. ¿Cómo pasaron pandemia? Rápidamente, Yo pasé pandemia en mi anterior en trabajo. verdad. Lo pasé yo en el sur, enclaustrado, pues como todos, ¿no? Tuve relativamente tranquilidad, lo pasé bien.
pero empezamos a ver que las situaciones no eran similares para todos los colaboradores en la organización. Empezaba a encontrar situaciones de colegas pues, que no tenían un espacio donde poder conectarse, ¿no? Porque tienes 3, 4 hijos, vives en un departamento, con el Exactamente. colegio, la señora trabaja y, y, por ejemplo, yo no entendía porque no era mi realidad, ¿no? Nosotros somos dos y yo, ¿por qué no te conectas, no? Y veía a algunos colegas conectados en el estacionamiento en el auto. Y, ¿Qué y- habían ido a hacer? no, o sea, cuando estábamos en Ah, tienes pandemia, razón, por la encerrados, bulla. por la bulla, entonces Claro, tenían que ir al estacionamiento, al sótano, no llegaba la señal wow. en el auto, entonces, tratando de buscar espacio. Fue aspectos por resolver y tratar de ayudar a todos en ese momento, ¿no? En esa parte fue dura, pero y como gestión del negocio al final salimos adelante, nos fue muy bien, ¿ah? Sí, Ah, qué interesante esas épocas. sí, Esas épocas épocas eran bien complicadas para todos. complicadas. ¿Un café fuerte bien cargado o un mate tranquilo? Un expreso triple. Un espresso triple, así, Claro. shot, así de Sí, frente. sí, Me yo te ha encantado el tomo, cafecito que te vas sí, pasando. tomo mucho café. ¿Un día entero de estrategia o un día entero de ejecución? Está difícil esa pregunta, pero me inclino por un día entero de estrategia. Hoy, el Freddy hoy es más estratega que ejecutor. Claro. Sí, es tu Mm, corazón financiero. Sí, el financiero te lleva a la ejecución, ¿no? Claro. Pero hoy día la estrategia me fascina, ¿no? O sea, yo soy un competidor nato. Entonces, la estrategia me está haciendo por dónde debo ir, ¿no? Y la estrategia, además de tener estrategia, yo empiezo a pensar en múltiples escenarios, ¿no? Y tratar de tener un plan B o un C, Claro. pero estructurado, ¿ah? Plan B o C, y paso a mi equipo, pasamos a plan B. O sea, esos niveles de desarrollo, ¿no? Eso es rico, pues, ¿no? Eh, Y hablando de equipo, ¿un equipo pequeño, pero sumamente ágil, o un equipo grande, súper estructurado? no, pequeño y ágil. Tengo que manejar un equipo de 5, 6 personas máximo. Y me gusta tener un equipo súper ágil, donde yo sienta que ellos saben más que yo. Se lo Claro, digo siempre a todo equipo el que tengo. Yo necesito saber que soy el que sabe menos, que ustedes son unos expertos y que yo aprendo de ellos. Yo solo tengo que saber administrar entre ellos, pero siempre trato de aprender de mi equipo, que sean cracks. me ¿No? encanta eso. Mm. Consejos finales, Freddy. ¿Qué le dirías a un director o gerente de línea que quisiese, ya postular o ir pensando a ser un gerente general de una empresa? ¿En qué momento como que quiebras un poco el switch o qué le dirías como un mentor? Lo primero es que tiene que tener claro que eso es lo que busca. O sea, si tiene claridad de que eso es lo que busca y que quiere dirigir una organización, que no es fácil. A veces uno piensa que ser gerente general es fácil. El gerente general es la única posición que no tiene par. No tienes con quién pimponear mucho de tus ideas, o tienes un jefe o tienes subordinados, pero no Claro, tienes pares, ¿no? Es una posición solitaria muchas veces, como se suele decir. Pero tener esa claridad de que lo quieres hacer y elegir un mentor. O sea, si yo pudiese decir a alguien que quiere hacer, elige un mentor que tenga experiencia, que tenga años, ¿no? Hay gente que ya tiene años y muchas cicatrices. De esas personas uno tiene que aprender, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, para que yo le daría como un gran consejo a alguien que esté decidido. me encanta eso. Grandes reflexiones. Me quedo pensando también yo. Gracias, Y así es Juan. como deben quedarse pensando. Freddy, me ha encantado tenerte aquí en el podcast. Súper inspirador todo lo que nos comentas. Tu vibra, yo la siento durante la conversación. De hecho, es una vibra que parece que proviene del mar. Me ha encantado descubrir este aspecto surfer en ti. Y estoy muy seguro de que este podcast va a inspirar a otros profesionales, a otros gerentes y a otras personas que quieran luego asumir cargo de liderazgo dentro de grandes empresas como tú. Muchísimas gracias por tu tiempo y ya saben amigos, compartan este podcast para que inspire a otros profesionales a tomar acción y a través de un liderazgo humano.
Muchísimas gracias, Freddy. Un fuerte aplauso, por favor, aquí el equipo de producción Gracias, para Juanjo. Freddy Rosas. Gracias. Y será hasta una próxima oportunidad. Muy Listo. amable. Gracias. Gracias. Hasta luego.